Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sí existe! ¡No existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Si a la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos escuchen. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Volvemos después de algunos meses sin tener emisión y arrancamos hoy con una mesa de radio poderosísima, con 4 mujeres de mucho poder que nos acompañan hoy para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos a compartir este año desde Radio Bacana en mesas de radio mensuales. Hemos cambiado un poco el formato, entonces vamos a estar compartiendo en mesas de radio mensuales que les estaremos difundiendo por redes sociales para que estén pendientes, estén ahí atentas a las temáticas que vamos a tratar, a cuáles son nuestras invitadas. Y bueno, arrancamos, como les comentaba, con la conmemoración del 8M que quisieron relegar por la agenda electoral, y hoy proponemos una conversa más allá de esos feminismos de vitrina y electoreros. Invitamos hoy a escuchar desde las luchas comunitarias, de clase, antirracistas, estas 4 mujeres que desde la investigación, la lucha por el agua, la universidad pública y el liderazgo en el oriente de Cali, pues nos están invitando a problematizar desde subsistencias, las luchas de mujeres por la vida digna. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Bueno, y como somos bastantes y las ganas de conversar son tantas, vamos a arrancar dándole la bienvenida a Juana a esta mesa de radio. Juana es lideresa del Oriente de Cali, se reconoce como mujer negra, feminista y defensora de derechos humanos, trabaja por la dignificación de las mujeres negras de su territorio. Entonces, Juana, para conocerte, pues de una vez preguntarte y entrar en materia, ¿qué significa nombrarse como mujer negra y particularizar en su trabajo con mujeres negras? Porque eso ha sido importante para vos como fundadora de la organización pues de la que venís, de Mujeres Constructoras de Paz. Bienvenida a Radio Bacana. Para mí es un acto de reafirmación y reconocimiento de mi identidad como mujer negra y de mi cultura. También esas luchas que venimos teniendo las mujeres negras y sobre todo en el oriente de Cali, donde está la mayoría de las mujeres empobrecidas y más vulnerables, es una lucha que venimos teniendo desde hace muchos años y que seguimos allí tratando, buscando, rompiendo un poco estas brechas de tanta desigualdad que nos atraviesan, porque las luchas que tienen unas no es la misma que tienen otras, y muchos menos las mujeres negras.
Bueno, qué placer tenerte hoy en el programa. Sabemos que has hecho radio también, podcast ahí para que le peguen las talqueadas. Has sacado hay unos podcasts que están bien interesantes también a propósito de derechos sexuales y reproductivos en el oriente de Cali. Entonces, un honor tenerte hoy en la radio. Ahorita, para conocer a otra de las invitadas, bueno, hay que hacer la pregunta, contarles que tenemos una quinta invitada aquí en la mesa de radio. Lucía se llama, ¿verdad, Cata? Epa. Lucía es un ser nuevo acá que también nos visita en la mesa de radio, y preguntarte, Cata, ¿podemos ir con vos o querés terminar de alimentarla? Epa. Bueno, ella está ahí echando la escucha, entonces vamos de una con Cata. Cata se reconoce como feminista comunitaria, como mamá, es integrante de la colectiva Caracolas, historiadora, doctora en Historia del Colegio de México. Y bueno, entonces, para conocerte un poco y desde tu trabajo también como investigadora de las mujeres trabajadoras, Cata, ¿qué ha significado para la lucha reconocer las opresiones como mujeres desde una perspectiva de clase, reconocerse como obreras, que es un poco como lo que aborda Cata en sus investigaciones, ¿no? Hola. Muchas gracias por la invitación, muy contenta, gracias de pues compartir aquí este espacio. Bueno, pues yo he intentado durante varios años pensar el tema de la investigación de las mujeres trabajadoras en la historia, en Cuba y en Cali. Y bueno, una de las cosas que he podido como evidenciar es que digamos como que los procesos de reconocimiento de la pertenencia de clase ha sido fundamental para las mujeres, para ganarse un lugar, para tejer solidaridades colectivas, para construir también identidades colectivas. La clase, digamos, es un asunto que está en lo económico, pero que también atraviesa lo cultural, que también atraviesa lo social y que se cruza con otras opresiones. Bueno, pues mi lugar siempre ha sido desde la academia, pero digamos que desde la academia siempre he intentado como estar también en el movimiento social y establecer un diálogo como en esos dos lugares. Pues en el caso de las trabajadoras de Cuba, yo he encontrado que ellas, su lucha fue como tan importante que lograron ampliar los derechos de las mujeres trabajadoras en general, más allá pues como de su oficio. Entonces creo que la perspectiva de clase, si uno mira la historia, pues es algo que sigue siendo importante hoy, aunque eso es una discusión, digamos, que hay, es que a veces los contornos de la clase como que se nos pierden un poquito, pero sigue siendo supremamente importante, decir que la clase importa y que todavía la lucha de clases pues como que sigue siendo importante. Ahorita hablábamos también, antes de arrancar el programa, sobre el origen, ¿no?, de esta conmemoración del 8M, ¿no?, a propósito de esto de la reivindicación que venimos haciendo, de llamarlo de la mujer trabajadora, ¿no? Como sacarlo de ese lugar de las flores y de los chocolates, que sí, que bueno, a quienes nos gusten también, pero no, esa reivindicación de la mujer trabajadora. Y también has como podido investigar algo sobre como ese origen. Contanos un poco también ahí, como danos el dato. Bueno, dato eso duro. Un aprendizaje que tuve a raíz de la invitación de este programa, pues me puse como a buscar, y resulta que encontré que, digamos, casi siempre la historia se remonta a una huelga de unas obreras en Nueva York por allá en 1850. Pero resulta que esa lucha, eso parece que, digamos, no es como la historia real, y que hay otra historia que es más importante, y es de Clara Zetkin, que era una socialista alemana. Clara Zetkin. De finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y entonces parece que ella, en el contexto de la Segunda Internacional, pues pone sobre la mesa la necesidad de tener un día de la lucha para las trabajadoras. Y luego encontré otro dato que me parece muy interesante, y es que justo un poquito antes de que estallara la revolución bolchevique, ¿sí?, la de la Unión Soviética,
hay una marcha de mujeres que se celebra el 23 de febrero, ellos tienen un calendario distinto, en nuestro calendario es el 8 de marzo, en la que las mujeres estaban protestando por el alza de precios que había causado la Primera Guerra Mundial. Entonces parece que, o sea, esto para decir que, digamos, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras tiene que ver con una agenda de mujeres políticas, mujeres pues que en ese momento eran comunistas, trabajadoras, de izquierda, también internacionalistas, pacifistas porque protestaban contra la guerra. Y luego aparece como que se trae otra vez en los 70 cuando la ONU la convierte pues como en la fecha internacional del Día de la Mujer. Entonces hay como un discurso como de corte liberal un poco que ha como borrado un poco ese origen comunista de la fecha, y yo creo que pues más allá de que uno se identifique pues o no, sí, más allá de eso, como que es importante tener en cuenta ese contexto de lucha y denunciación política que tiene ese día. Claro. Bueno, entonces ahí vamos a ir de a poco profundizando con cada una también en lo que nos vienen contando. Estas rondas así como de irnos entrando en calor y conociendo un poco desde qué lugar nos hablan, ¿no? Entonces vamos con Joana. Contarles pues que Joana es lideresa en Altos Los Chorros, Comuna 18, en la ladera de Cali. Y es madre, es vocera de la movilización por el cuidado del agua. Estuvo en diálogos con el gobierno local durante más de 4 comisiones de diálogo, exigiendo y proponiendo alternativas para el acceso permanente al agua de su comunidad y otros territorios de la ladera de Cali. Joana, en muchos espacios se habla de derechos ya ganados de las mujeres, ¿no? La lucha por el agua en la ladera nos ha recordado que no todas somos iguales, un poco lo que mencionaba Juana ahorita, ¿no? Las necesidades y las opresiones también tienen otras intersecciones ahí. Eso nos lo ha recordado, como decía, la lucha por el agua, que el privilegio importa para entender esas necesidades, esas luchas, y pues desde ahí sí arroparnos. Contanos un poco qué ha implicado para las mujeres de tu territorio la falta de acceso a agua, cómo ha sido el proceso como de entender de parte de esa lucha como sujeta política y asumir ese liderazgo en el territorio. Hola, buenas tardes, Erika. Esta falta de agua, ¿qué nos ha implicado? Tener que esforzarnos el doble o el triple, pues de lo que ya son muchas de las obligaciones que tenemos nosotras o que asumimos como madres, cabezas de hogar, como hijas, como esposas. En fin, digamos, se nos ha triplicado al caso de sentirnos agotadas, de sentir muchas veces que uno quiere como salir corriendo de su territorio. Y no solamente lo digo por mí, sino por muchas de las mujeres de mi sector, que nos hemos visto en este proceso, salir a horas tarde de la noche a buscar este líquido o a buscar el problema porque no llega el agua, tipo 2, 3 de la mañana, tener que salir y en este proceso que nos hemos visto tan afectadas, pues caramba, yo dije como que, bueno, hay algo que hacer. Nos encontramos con algunos grupos unas organizaciones que estaban como en ese tema y bueno, vamos a hacerle, aunque anteriormente ya había empezado con otra chica y nos habíamos ido por un lado, pues digo yo que equivocado porque fue una pérdida de tiempo, fue un año completamente vacío, por decirlo así, con promesas que llegaban como hasta cierto punto. ¿Qué estaban haciendo en ese momento, Joa? Eso fue hace 4 años atrás, elecciones. Entonces fue con la política que nos metimos como por ese lado, buscando opciones. Claro. Y pues siempre habían como esas promesas y que nos abrían espacios en ciertos lugares, pero todo eso fue como una pérdida de tiempo, porque al final pues el candidato al que estábamos como apoyando para hacer esa lucha pues no quedó y entonces hasta ahí cayó todo.
Ya no pasó nada más y entonces nos quedamos como cruzados de brazos, entonces, ¿qué hacemos? Y en ese proceso pues también como las peleas entre el mismo territorio, porque como nos veían a nosotras ahí como en esa lucha, entonces sabes que usted es la que tiene como la llavecita, entonces no tenemos agua, entonces venga, solucione, y muchos encontrones, muchas peleas, incluso con otras mujeres, y cuando les decíamos, pero es que nosotras no somos las que damos el agua, estamos buscándole solución, necesitamos que nos unamos, y muchas veces encontramos como ese problema dentro del mismo territorio, con personas que aunque saben del problema, están sufriendo el mismo problema, pero que no aportan, que no, como que no se dan a la tarea de decir, bueno, están haciendo algo, vamos a apoyar, vamos a ver qué podemos hacer, y es muy difícil. Y después de encontrarnos hace 2 años, empezar de nuevo con 2 años y medio, ¿no? Empezamos con organizaciones como CESOLES. Ha sido un apoyo porque anteriormente luchábamos sin armas, ya sin conocimiento, solamente sabíamos que no teníamos agua y eso era lo único que sabíamos, pero pues nos han ido orientando, nos han ido enseñando, aparte de eso que yo que me he metido en este proceso como de lleno, he sentido muchos cambios en mí, he visto muchos cambios, he visto que ya puedo como decir, esto lo siento, esto no me gusta y no quiero esto, y entonces lo hablo y lo digo y me expongo. Y no me da miedo, o sea, antes me daba como ese miedo, como ese temor de que, no, pero es que, ¿qué voy a decirle a alguien de un alto mando, algún político o algo, yo qué voy a alzar en esas mesas, en esas comisiones? Al principio me daba como ese miedito, sí, después como que dije, no, o sea, sí, nos estamos empoderando de esta problemática y nos estamos adquiriendo ese conocimiento, es algo que no se puede guardar, entonces tenemos que continuar esa lucha y como que sacar esas fuerzas y esas agallas que nosotras las mujeres tenemos, porque las tenemos bien puestas, porque somos capaces de muchas veces como madres cabeza de hogar luchar por nuestros hijos solas y guerrearla. Como hijas a veces también nos toca muy duro, entonces dije no, pues aquí hay que hacerle, hay que meterle y pues ahí ha habido como un cierto reconocimiento dentro del territorio y como que se acabaron un poco el que usted tiene la llavecita, entonces como que preguntan más bien cómo va la situación, de pronto en el apoyar, en salir, a que vamos a hacer esto, todavía se quedan un poco, pero ahí vamos, poco a poco vamos como metiéndole la ficha. Epa. Y tenemos por acá entonces a la compa Valentina. Valentina es fundadora de la colectiva Ultravioletas de la Universidad del Valle, que trabaja desde las artes, el género y los feminismos. Valentina, para conocerte y comenzar a saber un poco desde qué lugar nos hablas, contanos qué ha aportado la mirada desde los feminismos a la vida en la universidad, porque es importante disputar en este espacio desde esta mirada. ¿Qué seguimos disputando las mujeres en estos escenarios? Bienvenida a Radio Bacana. Vale, pues primero agradecer estos espacios que permite la reunión y futuras también juntanzas y conspiraciones entre mujeres de Cali en todas sus luchas, territorios, identidades y diversidades, entonces estoy como muy contenta de estar acá y muy agradecida. También, pues ya que estamos en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, decirles que en Univalle nosotras tenemos 2 8Ms, uno pues que es de conmemoración y otro que es bastante lamentable, que es el 8 de mayo. El 8 de mayo del año pasado hubo un feminicidio y un intento de feminicidio de 2 compañeras en la sede de Palmira de la Universidad del Valle. Y esto les cuento para como demarcar un poco de qué es lo que está sucediendo en la universidad en términos de violencias basadas en género. Y que a pesar incluso de haber vivido esa coyuntura y esos dolores tan fuertes, hasta el día de hoy se han hecho como cambios muy paulatinos, muy mínimos, a veces pañitos de agua tibia, pero también hay una situación de un presunto potencial feminicida que no se ha atendido. Entonces es como
esperar que de pronto estas instituciones educativas logren hacer unos cambios, pero realmente prefieran el nombre institucional o prefieran justamente mostrar que hacen con otros tipos de peticiones que no les estamos haciendo. Entonces, para mí me parece, pues más allá de las violencias basadas en género, que son fundamentales, que no nos dejan prácticamente estudiar en calma, creo que la lucha feminista va mucho más allá. Y es porque, digamos, la universidad tiene un inicio, ya que estamos hablando justamente de la historia del 8M, pues también me remonto a la historia, y es la Universidad del Valle también es un proyecto modernista, ¿no? Y al ser un proyecto modernista viene de, digamos, unas ideas europeas y estadounidenses, incluso la financiación que recibió para poder surgir viene de los Rockefeller y de Kellogg's en Estados Unidos. Eso quiere decir que tenían una idea de industria y tenían una idea de que sobre todo los hombres y luego las mujeres que se formaran ahí, estuvieran alimentando justamente ese proyecto. Lo que nosotras creemos es que entonces es necesario empezar a descolonizar y quitar, digamos, ese sistema patriarcal que está tan anclado en la universidad, porque la universidad es una caja de resonancia. Al ser la caja de resonancia de los futuros y las futuras trabajadoras, ¿no? Profesionales más bien, y también docentes, como que de ahí nacen justamente esas semillitas donde las personas se van formando, van generando ideas, sentires y demás. Creemos que tienen una carga ética bastante grande, y si lo único que hacen es replicar justamente estos modelos donde pues los hombres son el centro del universo, el humano es el centro del universo, y lo único que importa es justamente estas ideas ávaras, donde no hay apoyo realmente a las personas con diversidad funcional, si no hay apoyo a las niñeces, a las negritudes, si no hay, digamos, estas luchas conjugadas, realmente lo único que está haciendo es replicar esos modelos. Entonces, pues decirles que aún así, pues ahí seguimos en la lucha. Obviamente es muy difícil, como dicen ustedes también en sus territorios, de cómo mantener, digamos, el ímpetu de la lucha, la juntanza, que no se disgregue, porque hay demasiada persecución política, académica, pues ya de por sí, pues digamos, si en el mismo pensum, en el estudio mismo no hay mujeres, uno ve que, bueno, digamos que ya se ha logrado más o menos una paridad en términos de, bueno, entran 50% hombres y 50% mujeres, y de hecho a veces entran un poco más de mujeres a la universidad, pero no se pone a ver como cuáles son esas, digamos, materias y carreras que se le asignan a las mujeres y terminan siendo mucho también lo mismo, ¿no? De las cuidadoras y no tanto de las ciencias, a veces incluso de las mismas artes, no enseñan a mujeres, no las ponen como referentes. Entonces digamos que también hay un problema estructural, incluso de autoestima de las mismas mujeres, y cuando ya salimos al mundo laboral no encontramos pues entonces trabajo. Entonces, como que justamente el 8M es tan importante para el estudiantado porque es que nos afecta directamente. Nosotras también vamos a ser las trabajadoras y no podemos ser esas trabajadoras que simplemente se van a alimentar individualmente, sino que tenemos que pensar en todos los territorios, en todas las luchas que se están dando, y la universidad hacer esa caja de resonancia que incluso recibe pues financiamiento pues estatal, con mucha mayor razón. Entonces, hablando de ese financiamiento, pues hace poco con este gobierno se modificó el artículo 86-87, que justamente mide, digamos, cuántos recursos entra a la universidad pública, y eso es un gran logro, pero pues en la universidad, digamos, que no se está viendo como tan reflejado pues esta inyección de presupuesto, y ahora pues está justamente en una coyuntura en donde se está debatiendo si se entra o no se entra a paro, pues que ese es un mecanismo histórico pues de lucha del movimiento estudiantil. Siento que después de ver cómo uno estudia pues como con las condiciones infraestructurales tan fuertes, digamos, incluso los edificios más nuevos ya tienen goteras, ya se están cayendo, hay un hacinamiento impresionante, el mismo restaurante universitario es bastante fuerte, porque incluso hay una pelea interna, como generan como esos choques internos entre sindicatos y estudiantes cuando deberían unirse como trabajadores con el mismo estudiantado, y es porque pues el sindicato también pues tiene sus modos como de reunión y de lucha, entonces a veces no dan almuerzos, ¿no? Entonces
¿qué pasa cuando un estudiante que literalmente tiene que debatirse entre el pasaje del mío y el almuerzo, pues no almuerza ese día? Entonces, ¿dónde está el rendimiento también académico pues sí, o sea, cómo va a poder lograr un futuro si realmente no tiene las condiciones básicas? Entonces sí, es justamente eso también, cambiar ese modelo de educación que piensa que de pronto es mucho más importante aprenderse un montón de ecuaciones que de pronto no se ponen en práctica, y no la soberanía alimentaria, la autonomía corporal, justamente lo que está pasando en los territorios. Entonces hay una lucha bastante grande, y hay unos modelos, por ejemplo, como Bolivia, que ha tratado sobre la despatriarcalización y descolonización de la educación. Incluso pues Adriana Guzmán lideró estos movimientos, y pues ahí tenemos como, digamos, unas líneas como para poder iniciar y avanzar, pero sí necesitamos más juntanza. Epa. Me encanta escuchar estas generaciones de la universidad. Ojalá me hubieran tocado a mí también. Pero bueno, está muy brutal que se estén asumiendo esas luchas también desde la U. Decirles desde ya que bienvenidísimas si quieren coinspirar un programa sobre lo de la conmemoración de mayo del feminicidio de la compañera. Entonces también acá bienvenidísimas las puertas. Bueno, ahorita voy a hacer como una pregunta ahí como cliché, y esta va de ronda para todas, que puede sonar, sí, es como medio cliché, pero me parece importante traerla a la mesa porque pues desde muchos sectores se dice como, bueno, para que los feminismos y las mujeres ya logramos votar, si ya todas estamos bien, eso es puras ganas de joder. Entonces quisiera saber cómo desde los sectores en los que está cada una, si sienten que sigue habiendo desafíos para las mujeres ocupar espacios. Entonces quisiera arrancar esa rondita con Cata. Contanos cómo es desde la academia, desde la investigación, si crees que tiene sus implicaciones particulares el ser mujeres ocupando estos espacios. Bueno, sí, definitivamente. Bueno, por lo menos yo soy profesora catedrática en Univalle, y pues una de las cosas que pasan en la universidad y en Univalle y en otras universidades es que pues casi que los profes cátedras somos la mayoría, ¿no? Entonces eso también habla de la profundidad de la precarización que hay pues en la educación superior, y eso se conecta también con todos esos otros problemas estructurales. Bueno, cuando hacen esa pregunta, a mí me parece que es importante como pensar que las mujeres sí hemos logrado un montón de cosas, ¿no? Es decir, no ha sido menor lo que hemos logrado. En Colombia, por lo menos, comenzamos a entrar en la educación superior desde los años 30 del siglo XX. Desde allí hemos seguido haciendo presencia en estos espacios. Las mujeres pobres siempre hemos trabajado, siempre han trabajado, ¿no? Eso no lo vería tanto como un logro, porque ha sido la misma dinámica capitalista, ¿no?, la que nos ha puesto allí. Entonces creo que aunque las mujeres, pues uno mira educación, trabajo como la presencia en múltiples espacios, pues hemos ganado un montón, pero por ejemplo las tareas de cuidado se siguen asociando como algo entre comillas natural con las mujeres, para las mujeres, ¿no? Entonces sí se ha logrado un montón, pero todavía hay unas cuestiones patriarcales, estructurales, que todavía marcan mucho la diferencia en las experiencias de unos y otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la academia hay múltiples violencias, ¿no?, hacia estudiantes, hacia maestras también, hacia profesoras, y también creo que hay puede ser un ambiente muy hostil para expresar las emociones. A mí eso me parece muy fuerte. Sí, de hecho, cuando uno escribe, lo que se usa es casi no usar el yo pienso que, sino que lo mejor es hablar en tercera persona, ¿sí? O nosotros, ¿no? Es como una forma que desde la escritura también excluye como a esa voz. Entonces, en el caso de la historia, por ejemplo, que es el ámbito en el que yo me muevo, desde hace muchas décadas se escribe historia de las mujeres, no es algo para nada nuevo. Claro que se comenzó a escribir historia de las mujeres porque el movimiento feminista comenzó
a interpelar a la academia. Venga, y es que las mujeres no tenemos historia, ¿qué pasa con eso? Entonces se comenzó a dar cuenta que las mujeres no habíamos, o sea, que los historiadores no habían hecho las preguntas sobre las mujeres en el pasado, y resulta que sí tenemos historia. Pero ¿qué pasa? Cuando se enseña, ¿no? Digamos, historia de las mujeres puede ocupar el lugar de una lectiva, o sea, no es algo que nos ayude como a cuestionar todo lo que sabemos sobre historia, sino que es como un capítulo más. Por ahí, por si le queda tiempo. Ajá, entonces yo tendría como una respuesta como no definitiva. Sí creo que hemos logrado un montón, y a veces tenemos la sensación de que partimos de cero, pero nunca partimos de cero. Pero sí es verdad que digamos, hay que despatriarcalizar, como decía Valentina, la universidad, el conocimiento, las tareas de cuidado, ¿no? Que permiten que ciertos académicos brillen, y uno dice, pero ¿cómo producen tanto? ¿Cómo? Por ejemplo, yo ahora que pues soy madre, y ahí sí pues hablo desde mi lugar, y que estoy en la academia, a veces me agobio un poco porque en la academia hay mucha esta cosa de publicar y de estar, y a veces yo no puedo seguir ese ritmo porque, y eso que yo en medio de todo tengo un privilegio porque tengo mi red, ¿sí? Pero aún así es más difícil como entonces sí, digamos, la universidad tiene que pensar en más como en esas condiciones particulares que tenemos las mujeres para que podamos hacer academia, que han habido unos aportes muy importantes. Cuando las mujeres entran a la ciencia, los resultados son espectaculares. Por ejemplo, hasta hace poco se hizo el mapa completo del clítoris, qué maravilla. ¿Y fue por qué? Porque una científica lo descubrió. Hasta hace poco se supo que la leche materna es como un código QR que sabe exactamente lo que el niño necesita, si necesita más hidratación, ¿por qué? Porque una mujer estudió la leche materna, hizo la pregunta que era. Entonces también eso me parece a mí muy potente, cuando hay las condiciones para que las mujeres hagamos ciencia, ¿sí? Ciencias sociales, ciencias humanas, cambian las preguntas, y eso pues amplía un montón como los horizontes. Brutal, brutal. Bueno, preguntarte desde el oriente de Cali, desde tu territorio también, ¿cómo es asumir el liderazgo siendo mujer? ¿Cuáles entonces esos avances y cuáles siguen siendo esos retos de como mujer posicionarte en asumir este trabajo en el territorio? Bueno, desde el oriente, desde una postura comunitaria, desde una postura de mujer feminista, las luchas, así como dicen las compañeras, son unas luchas que hemos venido teniendo desde hace muchos años, que sí siento que han habido avances, pero también a pesar de esos avances, hoy en día todavía vemos mucha discriminación, y sobre todo para las mujeres negras, mucha discriminación, mucho abandono. Cada vez las mujeres están más empobrecidas, pero también están estas juntanzas, están estos liderazgos que han mirado y que luchan para que no haya como ya esas brechas de desigualdad, que podamos tener unos espacios donde las mujeres puedan empoderarse económica y políticamente, espacios de formación que permitan que las mujeres tengan ya otras perspectivas de vida, que busquen otros horizontes, que puedan, otras oportunidades para estudiar. Hace poquito allí en el Nuevo Latir ya hay una universidad que es un avance para el oriente de Cali, que no tiene todas las carreras que como necesitaríamos, pero que es un avance. Y desde el cuidado, yo considero que hoy en día tenemos más herramientas para decir, no solamente necesitamos que cuidar, sino que nos cuiden. A pesar de que nos falta mucho por alcanzar, pero ahí vamos. Y con estas juntanzas de los feminismos, de estos feminismos, de poder alzar la voz, yo creo que vamos a lograr mucho más.
Ok, gracias, Juana. Yo, bueno, la misma pregunta, ¿no? Me acuerdo como en los cierres que hacíamos de los procesos del año pasado, algo que se repetía mucho entre las mujeres que asumen estos liderazgos es que dentro de todo lo que les cae, es que les dicen que es que son unas desocupadas, que como dejan el hogar, ¿no? Como que sigue habiendo incluso también todavía como toda esta estigmatización. ¿Cómo ha sido para vos en tu caso particular, en tu territorio, en los diferentes espacios, en la casa, en el barrio? ¿Cómo sentís que se perciben esos liderazgos de las mujeres en particular? Bueno, Erika, pues mira que justo estaba pensando como en eso. Porque si bien sabes, siempre en las reuniones o capacitaciones, lo que prima siempre es la mayoría somos mujeres. Desde nuestros territorios también se ve como esa falta de acción de parte de los hombres y como que bueno, no, es que estoy cansada porque es que yo tengo que trabajar. No, es que ustedes pues como están en la casa, ustedes están desocupados, ustedes pues tienen el tiempo, eso. Entonces, y incluso en muchas de las reuniones cuando se realizan así en los sectores, son las mujeres que siempre salen, que los hombres que eso no les interesa. Entonces como que uno siempre ve esa desigualdad. Yo me río mucho cuando hablan del 50-50 y siempre lo llevan a la parte monetaria, porque nunca lo ven desde otra manera. O sea, cuando lo ven desde otra manera, o los que lo ven desde otra manera son muy pocos, y cuando lo ven de esa manera como que retroceden o como que empiezan a ver el valor que tiene una mujer. En las movilizaciones la mayoría fueron mujeres y las que estábamos ahí como al frente, que si nos iban a atropellar, que nos iban a golpear, y éramos nosotras las mujeres las que estábamos ahí al frente. Hombres hubieron, claro, no podemos quitarle tampoco el valor que da el hombre, solo que son muy pocos los que se dan a esa tarea. Muchas veces escucho a hombres que dicen, no, pero que les van a poner cuidado a poco de viejas que van allá, porque lo he escuchado y eso sí es referente al agua. ¿Qué le van a poner? O otros dicen, ay no, ya personas mayorcitas, hombres, dicen, no, pero nosotros ya luchamos y nunca pasó nada. Ahora, ¿qué les van a poner cuidado a un par de viejas por allá? O sea, lo dicen de esa manera, que uno como que por respeto, uno como que... no se gana un coscorrón. Exactamente. Que también eso me recuerda como un poco, ¿no? A propósito de lo que decía Joa del valor, ¿no? Como el sistema capitalista mismo pues es el que pone valor de la producción en lo que hay que exaltar, lo que hay que valorar, ¿no? Y la reproducción de la vida y el sostén de la vida y lo que implica sostener también en los territorios pues sigue siendo todavía como, ¿cómo se dice? Como subvalorado. Valentina, contanos también un poco como desde la perspectiva tuya y del camello que hacen de ultravioletas, como esa disputa como de nombrarse feminista en la universidad, ¿no? Y de ser mujeres en la academia, como abanderando estas luchas, ¿cómo es el clima? Un poco, ya nos contabas ahorita alguito, pero si podemos como profundizar en cómo está el clima de nombrarse así también desde la universidad pública. Bueno, como comentan también mis otras compañeras, hay demasiado estigma y una violencia de todos los tipos, psicológica, estructural, mental, de todas, para cuando una es como feminista, tanto en la parte del desprecio, porque saben que una está luchando por algo que les puede quitar privilegios, digamos, a los hombres, pero pues también porque no entienden que la lucha feminista realmente es para todo el mundo, para un bien común, y que no estamos yendo en contra de los hombres, sino estamos viendo cómo sería un horizonte de justicia, porque ellos también tienen un montón de repercusiones, ¿no? El sistema capitalista, cómo los afecta, el sistema patriarcal, cómo los dejan ni llorar, cómo los manda a las guerras, bueno, en fin, pero pues hay todas esas ideas erróneas por el movimiento. Y también está
quienes por otra parte le exigen demasiado a las feministas, como si fuéramos las personas, mujeres perfectas, que todo lo tenemos que hacer, que tenemos que aceptar todas las denuncias y tenemos que luchar por todas las denuncias de la misma manera y ponernos también en riesgo, porque pues denunciar es también de una que te contradenuncien por calumnia, daño al buen nombre, o que incluso pues se hagan esa persecución política, que te amenacen, bueno, y demás. Entonces, pues yo creo que está primero por esa parte, y segundo que pues que hay un movimiento que viene justo muy global, y es que, y pues sí, es al principio el acercamiento de muchas al feminismo, y es pues el feminismo liberal, que yo creo que eso es un oxímoron, eso no existe, porque pues realmente es ¿Un oxímoron? Sí, es como significa? eso de que son palabras que no van juntas, realmente, oxímoron. O sea, son contrarias, o sea, no, feminismo y liberal realmente no van juntas, porque justamente las dinámicas pues liberales pues tienen una narrativa de que no, que vamos a liberar el cuerpo y tal, la sexualidad, pero no vamos a tener realmente las cosas importantes, ¿no? No nos dan pues una redistribución de dinero, un reconocimiento importante, entonces es como unas falsedades, pero muchas vienen de ahí justamente por redes sociales, por cómo les enseñan pues en el colegio, y eso que ya vienen de una pues cuestión conservadora digamos en primaria o en las comunidades, como empiezan a generarles esa visión conservadora, y ya cuando les llega la liberal, entonces se sienten como atraídas a la misma. Pero entonces, claro, partimos de ahí y decirles como, pues si bien eso es importante, nosotras tenemos una lucha bastante importante que dar, o sea, no nos podemos, primero, dejar engañar, como lo que ustedes mencionaban, como de, sí, listo, ganamos es el derecho pues al trabajo, y eso lo hicimos y también lo ganamos nosotras, pero ¿cuáles son las farsas que hay detrás de todo eso? Que ahora nos toca una carga pues tripartita, ¿no? Entonces nos toca el trabajo pues laboral, nos toca el trabajo pues de cuidados, el trabajo reproductivo, bueno, entonces como que nos cargan, y al final de cuentas esos siguen sin ser retribuidos y remunerados. Tampoco podemos conformarnos, ¿no? Y eso viene mucho de la mano con la idea de las votaciones, ¿no? Pues aunque es muy importante que se haya logrado el sufragio femenino y toda la lucha sufragista fue bastante grande, no podemos quedarnos en la idea de que simplemente este sistema es el que es, ¿no? Porque es un sistema que en todo su modelo, incluso pues súper vertical de Estado, pues que hay que revisar, pues también hay que hacer unos cambios para que deje de ser justamente patriarcal, colonialista o racista y demás. Entonces no nos podemos como simplemente limitar a que, bueno, entonces la mujer tiene derecho al voto, pero uno se pone a ver y realmente ni siquiera alcanza el rango de la ley de cuotas, o sea, ni siquiera cumplen con esas disposiciones. Acaba de pasar con las elecciones en el Congreso. Pasa también en la Universidad del Valle con las docentes de planta, o sea, está así en la lineecita de la ley de cuotas, y cuando una les habla de paridad, se hacen los locos, o sea, es como que empiezan a dar como unos argumentos que en el fondo siempre van a tener la idea de que las mujeres no tienen las capacidades suficientes para llegar a esos cargos de poder, de representación o de docencia. Entonces sí, es justamente eso, y creo también mucho en la idea de, primero lo que decías de las masculinidades, como hay que empezar a unirles también, a juntarles en la lucha sin maternar, sin cogerles de la manita, ay, porfa, ayúdenos a la lucha, no, sino como que en serio pues hacer como una acción conjunta, y hacer como cada vez más esa fortaleza de la juntanza, porque estoy totalmente de acuerdo de que las mujeres tienen una capacidad de apuestas, de imaginación, de sensibilidad, y creo que eso es como lo que le ha faltado muchísimo también a movimientos de los hombres, incluso movimientos de izquierda, porque nosotras podemos ser de izquierda, pero tenemos una sensibilidad, tenemos el cuidado de base, tenemos otras prácticas en donde no queremos seguir replicando las violencias, pero incluso en las mismas izquierdas los hombres siguen replicando violencias. Entonces eso es todo lo que hay que empezar a derribar. Entonces es como esas dos recomendaciones, como no dejarse engañar cuando se ganan ciertas cosas, porque a veces
quieren hacerlo pasar por otras, pero en el fondo nos están pues explotando más, y no conformarnos con estos logros que vamos ganando, sino que cada vez vamos por más. Epa, ahí me das pie a propósito de esto de los feminismos liberales, esas ¿qué? Oxímoron. Bueno, me voy a aprender la palabra para un futuro. Todo el tema que ha habido con el sistema distrital del cuidado en Cali, ¿no? Hay colectivas acá que pues han abanderado una profunda crítica a este sistema distrital del cuidado por el tema de la feminización del cuidado, ¿no? Que sigue como en esta sintonía un poco de, ay, es que sí, nosotras las mujeres tenemos el don del cuidado, porque no, todo lo bello y todo lo bonito, y no les toquen con el pétalo de la rosa y todo este discurso. Y pues justo la lucha ¿no? Las feministas además marxistas, ¿no? Que ponían como el cuidado como trabajo, pues también han tenido como un legado importante para darle como esa perspectiva también incluso de clase, ¿no? Que es un poco de lo que lo quieren desligar también a veces, ¿no? Y pues como decía, una crítica fuerte que ha habido en la ciudad a los cuidarte, pues es que feminiza la labor del cuidado y no tiene unas apuestas como estructurales para alcanzar esos objetivos de esas 5 R's, y por el contrario romantiza el trabajo del cuidado y sigue cargándolo sobre las mujeres de los territorios. Y sienten ustedes desde el oriente, desde la ladera, que hay avances en tema de remuneración, redistribución, reconocimiento, representación, ¿no? Porque pues nos lo están vendiendo de verdad que como que los cuidartes ya fueron la panacea. ¿Cómo están sintiendo ustedes de verdad esa política? Si de verdad llega a los territorios, si está habiendo ese reconocimiento, remuneración, redistribución y todas esas cosas. Yo considero que no. Rotunda. Sí. El reconocimiento del cuidado, pues en Colombia, según el DANE, el 90% de las mujeres realizan trabajos domésticos y de cuidado no remunerado. O sea, las mujeres dedican más de 8 horas dedicadas al cuidado. En cambio, el hombre dedica por ahí unas 3 horas. Que llega, se cambia, como decía la compañera, pero el cuidado recae sobre nosotras, que nos levantamos muchas veces desde las 4 de la mañana, somos las primeras en levantarnos y somos las últimas en acostarnos, ¿ya? Que nos toca que cuidar a los hijos, cuidar al esposo, cuidar la casa, cuidar si tenemos una persona con discapacidad, o sea, todo el tiempo estamos cuidando. ¿Quién nos cuida a nosotras? Es una lucha que venimos haciendo y que debemos continuar para que sentamos que nosotras debemos tener ese cuidado. Bueno, a través de los cuidartes, que están las 5 R's como decías, pero realmente yo considero que son espacios donde las mujeres van, de pronto una persona adulta mayor, están... reciben capacitaciones, reciben unos espacios de deporte, pero pues realmente, como tú dices, eso no implica que cuando la mujer llegue a la casa no vaya a seguir en la misma lucha, que es lavar, planchar, cocinar. O sea, no hay esa forma de decir que desde estas instituciones le están quitando esas cargas a las mujeres. Yo digo, o sea, que haya un espacio donde la mujer llegue, deje los hijos, que te paguen por ese trabajo que realizas, súper, que nos reconocieran esa labor económicamente, eso empoderaría a la mujer, le daría esas herramientas para decir, bueno, no voy a depender de un hombre, ¿ya? Pero yo considero que las cargas no se reducen. Y bueno, la misma pregunta para Joa, ¿cómo lo ves desde tu territorio? ¿Cuáles son esos trabajos de cuidado que siguen asumiendo las mujeres? ¿Y cómo va el tema de reconocimiento, representación, remuneración, redistribución de las labores de cuidado, etcétera? La verdad, no hay como de, no es un rotundo no, porque
Si bien hablo pues de mi territorio, yo veo muchas mujeres a cargo de sus padres, a cargo de sus hijos y hasta a cargo de sus esposos, porque es que es así, o sea, cuando uno tiene pareja, uno se hace cargo hasta de ellos, porque que uno que la comida, que la ropa, porque ellos simplemente se levantan, se alistan y salieron a su labor. Y que no van a hacer infinitas cosas, sino que van a una sola labor. En cambio, la mujer en casa está que el oficio de la casa, que si tiene hijos, pues entonces estar pendiente de los hijos, que si tiene citas médicas, que si tiene lo uno, que tiene... O sea, son muchas tareas y por experiencia puedo decir que es muy agotador. Es muy agotador. Yo viví 9 años con mi expareja y yo no sé cómo aguanté tanto. De verdad, porque no se reconoce esa labor que hace uno. Muchas veces le dicen a uno, ay, pero es que usted también puede trabajar. Listo, uno empieza a trabajar. Y cuando uno llega a casa bien cansado, tiene que llegar a hacer oficio, a trabajar en la casa. Ajá. Y lo peor es atender al marido. Y eso es como lo que se ha venido como desde hace mucho tiempo. No, es que la mujer tiene que atender al marido. ¿Y por qué no se cambian los papeles? Y si el esposo de pronto llegó primero del trabajo, ¿por qué no atiende a su mujer? Uh-huh. ¿Por qué no le dice, bueno, yo preparé la comida, relájate un ratico, o venga, conversemos? O sea, que haya ese momento para uno. Pero como dice aquí mi compañera, de verdad que uno es el primero en levantarse y el último en acostarse. Bueno, yo no sé, yo recomiendo que lo mejor es uno estar separado. Sí, entonces yo en mi territorio yo veo mucho eso, que las mujeres somos las que nos hemos puesto como esa camiseta. Y no solamente estamos en casa con los labores del hogar, muchas tienen al cuidado a sus padres, a sus hijos, están cuidando el territorio, están cuidando luchando porque haya agua. Y hasta se enfrentan con otras personas, o sea, nos vemos enfrentadas como a Sandra. A Sandra, ella le ha tocado muy duro también en la lucha con otras personas que la han querido agredir. ¿Y dónde están esos hombres para decir, bueno, es que ella no está sola? No, o sea, toca a las mismas mujeres. Entonces uno dice, o sea, a las mujeres nos toca duro, y no hay como una remuneración, como que diga, bueno, incluso cuando uno va a salir a reuniones o en esa lucha, no hay como ese reconocimiento de los hombres dentro del territorio que digan, bueno, estas mujeres están peleando por algo, vamos a, cuando sea económicamente, vamos a colaborar con los transportes, vamos a darles lo de la comida, no sé, o sea, que uno sienta que es apoyado por ellos. Pero no, pues como decía anteriormente, antes como que las desocupadas. Uh-huh. Y yo puedo decir, en mi casa somos 3 mujeres solas, mi hermana, mi mamá y este Pechito. Somos madres cabeza de hogar, somos 3 mujeres en casa y pues digamos que estamos como al cuidado de nosotras mismas, y yo puedo decir que mi peso ha sido alivianado demasiado, porque cuando vivía en pareja la verdad sí me tocaba muy duro. O sea, yo digo que no, para mí es como que wow, porque cuando uno tiene una pareja que le ayuda a uno en casa, o sea, que si uno tiene sus hijos y que si uno salió a citas, que si uno le tocó cocinar, no le tocó mercar, que si uno le tocó muchas cosas, que al menos en la noche uno pueda acostarse temprano, que al menos 8 de la noche uno diga, ya, puedo descansar, pero no, a veces son las 10, las 11 y uno, ya ahora digamos si me trasnocho es dando hora por ahí con mi mamá y mi hermana, porque no en reuniones. Sí, pero no es como esa carga tan fuerte. En el sentido pues de los oficios de la casa, sí, exactamente, en la lucha por el agua sí, o sea, en este conflicto con esa agua sí nos hemos visto bastante afectadas, porque muchas veces, en estos días nomás, hoy es martes, el domingo eran las 10 de la noche
abríamos la llave, el grifo, no, nada. Yo abrí como a las 8:30 y yo dije, pues yo no me voy a trasnochar, yo me voy a acostar a dormir. Me levanté como a las 12, no había agua. Y mi mamá se había acostado como a las 11 esperando también que llegara agüita. Como a las 2 me desperté y ya estaba sonando el tubo. Yo dije, bueno, ya casi. Me volví a acostar otro ratico y como a las 3 me levanté otra vez y dije, ay, nos quedamos sin agua. Me asusté. Y cuando abrí, no, ya había agua. Y llenamos y a las 5 en punto se fue. Entonces, donde no me levante. Y entonces nos ha tocado así como que no podemos descansar bien y nos vemos afectadas, digamos, por eso. Sí, que es una de las cosas también que ha sido como muy reveladora también dentro de la movilización por el cuidado del agua, ¿no? Y es como de, si de verdad hay una política pública que le apuesta a cuidar a las mujeres cuidadoras o a de verdad romper con esta brecha que hay, pues lo que se debe atender también son las causas, y sobre todo las causas estructurales. O sea, tenemos en este momento comunidades de La Ladera, son un montón de familias sin agua, o lo que está narrando Joa, que me parece muy impresionante, ¿no? O sea, imagínate cómo es acostarte y saber que te toca que estarte levantando periódicamente para saber si hay agua, porque si no, te quedas sin agua para todo el trabajo que te toca que hacer además al otro día. Claro. O sea, es muy inconcebible que en una ciudad donde se está pensando y se está hablando como de esto, ¿no? De cuidar a las mujeres y todo, no hay de verdad como una política pública que de verdad atienda las necesidades también vitales que hay desde los territorios. Sí. Bueno, gracias, Joa. Acá te quería como preguntarle, volviendo a la investigación de la fábrica del Partido de las Trabajadoras Negras y la emergencia del sindicato de las despalilladoras. Y ahorita quería que nos contaras un poco, bueno, qué es eso de despalilladoras de La Habana. Esa es la investigación de la cual pues parte como un poco también como esta pregunta, que nos pudieras contar como, y bueno, en general en tu trabajo sobre investigación de las mujeres, de las trabajadoras, ¿qué elementos claves de la organización de las mujeres crees que podemos traer a las actuales luchas a propósito de la importancia de la identidad colectiva y la organización política? ¿Y qué es despalillar? Bueno, el brillo del tabaco es un oficio que existe en la industria tabacalera, en Cuba, y en otras partes también donde hay industrias tabacaleras. Imagínense, las mujeres se sientan y al frente les ponen un barril lleno de hojas de tabaco, y entonces ellas tienen un mantel sobre sus piernas y van cogiendo hojita por hojita y le van quitando el tallito central. Entonces a esa acción es la que se le dice despalillo del tabaco. Exacto. Entonces, los historiadores, las historiadoras nos especializamos como en épocas, como en ciertos periodos. Entonces yo trabajo la primera mitad del siglo XX, que es un momento muy interesante para entender muchas cosas de hoy en día, ¿no? Cómo se ha configurado el capitalismo, que tiene que ver con todos estos problemas también que hemos venido hablando. Entonces yo estudié en varias generaciones el proceso mediante el cual un grupo de obreras del tabaco, que son las despalilladoras, dijeron: somos parte de la clase obrera, tenemos estas luchas en común, vamos a luchar por estos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia de formación de una identidad de clase pasó por muchas cosas, entre ellas por la acción de politizar y de ponerle nombre a cosas que ellas estaban viviendo y que comenzaron pues como a identificar que no solamente me pasaba a mí, digamos, sino que le pasaba a la otra y a la otra y a la otra. También en pasar muchas horas codo a codo en un mismo espacio, ¿no? Que era el espacio de la fábrica. Y también ellas tenían una práctica muy particular, que era la lectura de tabaquería en voz alta. Entonces ellas reunían dinero de su salario y le pagaban a un lector, más lector que lectoras, por diferentes condiciones, y entonces ese lector, esa lectora les leía muchas cosas. Entonces eran obreras
que muchas veces no sabían leer, pero que tenían una formación política muy importante. Estoy hablando de por allá las primeras décadas del siglo XX. Okay. Entonces, bueno, digamos que aprendizajes de eso para el presente, pese a que es un tiempo muy distinto y además es una sociedad pues distinta a la nuestra. Digamos que yo creo que su experiencia muestra como la importancia que tiene la persistencia de la organización, ¿sí? Y de pensar como un sujeto colectivo. Eso yo creo que es supremamente clave para las luchas de las mujeres. O sea que el tema de lo colectivo les permitió a ellas plantearle cosas a el Estado pues que había en ese momento, ¿no? En Cuba. Y lo otro que creo que es muy importante es que desde cómo nombramos el mundo, ¿no? O sea, los discursos y los conceptos con los que nombramos el mundo, cuando interpelan como a esos discursos de poder, a ese lenguaje de poder, logran hacer mella con el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había un discurso que asociaba mucho, un discurso incluso de obreros, de políticos y demás, que asociaba su lugar como mujeres trabajadoras pobres con algunas prácticas, digamos, que en ese momento eran concebidas inmorales. Y ellas crearon supieron cómo crear todo un discurso identitario en el que el trabajo, en ese caso, se volvió una fuente como de dignificación, ¿no? Aunque también anunciaban la explotación capitalista. Entonces, bueno, haciendo ese salto cuántico en el tiempo de comienzos del 20 hasta ahora, creo que las mujeres, cuando nos hemos sabido organizar, ¿no? Y hemos sabido plantear otras lecturas y nombrar ciertas cosas, pues hemos cambiado mucho. Por ejemplo, los feminicidios han existido desde siempre, ¿sí? Pero esa categorización, ¿no? Que es cuando asesinan a una mujer por el hecho de ser mujer, creo que ha sido muy importante, ¿sí? Lo que estamos haciendo a propósito del 8M, cuando decimos es que el cuidado también es un trabajo. Eso que es un discurso, o sea, cuando me refiero a discurso me refiero que es como un lenguaje, como una forma de nombrar las cosas, pues también ha sido muy importante para las experiencias que nos han comentado las compañeras, o para poder plantearle al Estado es que, oiga, ¿cómo así que usted en la política pública está reproduciendo una idea que lo único que permite es que los mismos de siempre sigan acumulando capital, recargando a las mujeres, pues la reproducción de la mano de obra? Porque ahora que contabas tú la experiencia, y es que lo que permite que los hombres vayan a trabajar, o sea, lo que permite que el hombre acumule ese capital cuando trabaje también, pues es las mujeres que están también en la casa. Para que ellos vayan elegante a trabajar. Para que vayan a trabajar. Entonces creo que de la historia la historia no se repite, eso es como una idea que hay, un imaginario que hay ahí, pero uno sí puede aprender de la historia ahora. Sí, pero uno sí puede aprender de la historia. Entonces creo que desde los feminismos o de lugares de lucha de las mujeres que no son enunciados desde feminismo, que también son supremamente válidos, también han puesto sobre la mesa discusiones que pues han sido muy importantes. Si no han logrado de pronto el cambio de todo el sistema, porque todavía falta mucho, por lo menos está allí sobre la mesa. Entonces poner el reto creo que es en las agendas, ¿no? Las necesidades de las mujeres, ¿no? En los territorios, por ejemplo, poner el tema del agua, ¿no? Y la importancia que tiene pues como la lucha colectiva de las mujeres, ponerlo allí en el debate ya de por sí me parece que es algo importante que en la historia también se ha visto. Yo creo que aquí en Cali hay una historia grandísima que hacer sobre cómo las mujeres muchas veces son las que han construido viviendas, los territorios, las que han sostenido pues la vida
y la reproducción de la fuerza de trabajo, así en términos marxistas también. Súper, gracias Cata. Valentina, quisiera ahorita indagar con vos sobre esa decisión que toman también de los escenarios de representatividad, ¿no? Lo digo como ampliamente como ultravioletas, pero no sé si es como una decisión colectiva o es tuya en particular, y como esos lugares, como un lugar de disputa también desde de las luchas feministas, tanto en los espacios de representación estudiantil como ahorita en la mesa municipal de mujeres, ¿no? Porque también deciden ese espacio de lucha y qué otras acciones consideran vitales para la movilización feminista. De acuerdo. Bueno, creemos que la esfera política es bastante importante, pero más pensada como desde lo político, o sea, es como tipo saber que todo es político, que todo lo que nos rodea, el precio de las cosas, la manera en que se relaciona el ser humano, todo, incluso pues la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, todo termina siendo político. Pero digamos que esta estructura que se ha armado, a veces es muy difícil escaparla sin entrar en la misma. Y si no entramos justamente en esa estructura, más perdemos, o sea, más tenemos el riesgo de que nos sigan pues pasando por encima, que nuestros derechos no se vean cumplidos y que no avancemos en la agenda pues de las mujeres, que hacer como, digamos, esta, digamos, revolución o lo que hablan como de cambiar todo el sistema, digamos que eso va de la mano, ¿no? Es lo mismo que hablaba antes, es como ir haciendo, digamos, esta revolución, pero al tiempo también ir en estos espacios conquistando, o más bien otra palabra, ganando, para no replicar el mismo modelo, ganando, digamos, los derechos y dignidades. Entonces, ahí nos parece muy importante porque son espacios de toma de decisiones, son espacios en donde se delibera y hay una incidencia sobre las pues cómo va a ser las directrices, cómo va a ser el modelo de lo académico, el modelo también de la política pública, el modelo de la organización de las mujeres territoriales. Y si no se incide ahí, pues realmente los intereses pues de los ricos y de las clases dominantes pues van a seguir estáticos, no les va a pasar absolutamente nada. Entonces ya es una decisión colectiva, ahí ya tenemos pues cada vez una expansión más grande desde ultravioleta, porque empezamos en la Facultad de Artes Integradas, también pues ahí con representación estudiantil, ahora pues está creando el Comité Institucional de Género de la facultad, pero también estamos ya ampliándonos más a la universidad, en donde pues también se piensan representaciones estudiantiles por programas, vocerías, participar en la mesa de género también de todas las sedes seccionales que hay de la Univalle, y también, como decías, como ya en marco de ciudad, y ahí está pues la Mesa Municipal de Mujeres de Cali, que hace veeduría a la política pública de mujeres, y pues sí es un espacio bastante complejo, sobre todo porque pues hay muchas dinámicas políticas en donde el status quo del poder, donde pues Dilian Francisca Toro como gobernadora pues del Valle y Eder como alcalde de Cali, pues sí mueven muchas maquinarias también en las mismas, ¿no? Entonces, pues es muy complejo en la medida en que se lucha contra una fuerza bastante grande, pero si no empezamos a unirnos, pues no va a suceder nada. Entonces yo creo que ese es como nuestro reto mayor, como persistir, cada vez más convencer a las personas de la necesidad, darse cuenta de que entre más unidas estemos, menos riesgos tomamos, porque también entiendo esa decisión de no luchar, porque pues con tantos asesinatos que hay a liderazgos sociales, con tantas amenazas, pues uno entiende que quiere prevalecer la vida, pero tienen que entender también que poco va a prevalecer la vida y mucho menos digna si van a seguir profundizando en estos sistemas injustos, violentos, asesinos, pedófilos y de todo lo que estamos viendo pues ahora que también se está desmascarando muchísimo de las élites mundiales, colombianas y demás. Entonces sí es algo que estamos como cultivando, más bien sembrando para cultivar luego pues los frutos, a pesar de que sea pues bastante retador y duro. Sí,
Tremenda labor es darse esa disputa. Cata va a salir. Bueno, Cata, agradecerte un montón por tu tiempo, por tu presencia. No sé si quieras cerrar con algún comentario antes de irte. Que cuidado también es trabajo. Epa, el cuidado es trabajo. En esta temporada electoral vemos que eso, justo mujeres como Dilian Francisco Toro, Paloma Valencia, recurren a discursos que han venido sobre todo desde las luchas feministas, y pues hablan también que de empoderamiento de las mujeres como parte de sus campañas, de sus banderas. ¿Qué lectura tienen ustedes de esta coyuntura? ¿Qué preguntas creen que podemos hacernos en este contexto? También siento mucho desespero por parte de la derecha colombiana como para asumir banderas, obviamente instrumentalizar esas banderas, que de las que no están de acuerdo, ¿no? O sea, es decir que pues Paloma Valencia es feminista, es pues bastante complejo, que se alinee o que se conjunte con una fórmula vicepresidencial, pues que es gay, hace parte de las diversidades, pues aún así es muy facho, pero pues gay. Entonces como que se nota el desespero y eso también es un poco pues de ganancia en la lectura política, pero sí, o sea, hay que empezar a separar esta idea de que por ser mujer entonces estamos haciendo la lucha y estamos ayudando justamente a la paridad y que bueno que todas las mujeres entren a los campos políticos, a estas posiciones, y no, sino que hay que pensar que son las mujeres que son críticas, que tienen toda esta lucha detrás, como pues Aida, que pues la fórmula vicepresidencial que tiene ahora Cepeda, pues demuestra, ¿no? Toda esa experiencia y trayectoria de lucha, donde pues importa más esa creación y esa transformación que ha realizado, que pues por ejemplo tener pues estudios académicos, pues realmente eso pues poco importa en comparación con acciones reales y concretas por las mujeres, por las comunidades y por luchas pues mucho mayores, ¿no? Entonces sí, eso son camaleónicos, es incongruente y muy hipócrita de parte pues de la derecha, y pues no vamos a aceptar ni acaparar las culturas como está haciendo Vicky Dávila, que ya es como un chiste nacional. El meme. Sí, total, que pues es día de mujer guayú, tal, es como si fuera un disfraz, pero pues en el fondo poco realmente quiere aportar, a las bases y a las mujeres. Entonces, bueno, yo pues quería como añadir eso de acerca del feminismo, que el feminismo no es como lo pintan, digamos, o algunos hombres, no es que nosotras no necesitemos de los hombres, ¿no? Porque hay muchas que dicen, que las feministas, que no, que como ellas pueden solas, que porque, o sea, es como es eso que ese sentido que le han dado, y no es eso. No es el que es que yo puedo sola, es que no sé qué, no. Si los hombres, digamos, ponen como ese granito de arena y ese pensar en cómo uno hace para cuidar de ellos y cómo espera uno también como esa atención, ese cuidado de ellos también, ver que en conjunto se puede lograr muchas cosas y que pues nosotras mujeres pues podemos dar mucho más en compañía de ellos. Valentina, ¿quieres algo para hacer? ¿Qué vas a decir algo? Bueno, yo creo que necesitamos tener esas 5R. Epa. Ya que las mujeres, que esas 5R realmente funcionen, que se puedan implementar para que así nosotras podamos dejar tantas cargas. Uy, de acuerdo. No, agradecerles completamente el espacio, esperar que podamos construir juntas. Cerrar también mencionando como un par de ideitas que se pusieron sobre la mesa, es la importancia de la persistencia de la organización, ¿no? Del encuentro, del junte también. Me sorprendió un montón y voy a ir a buscar y a echar ojito, y también quisiera como resaltar eso, para que les queden ahí esas curiosidades, ¿no? Esto que contaba ahorita la Cata sobre el mapa del clítoris que hizo una científica, sobre esto de la leche materna como un QR, ¿no? De la sabiduría del cuerpo que sabe las necesidades de la cría. Y bueno, esto es Radio Bacana, los voy a dejar con la canción
que nos reinventamos para esta conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Tiene talento y es mujer que goza, mente brillante, voz poderosa, abre camino con decisión. Su pensamiento causa sensación. Tiene talento y es mujer que goza, mente brillante, voz poderosa, abre camino con decisión. Su pensamiento causa sensación, sabor. Aquí está la fuerza de las mujeres como un motor para la memoria de la obrera y su gran labor. Que organizadas lucharon fuerte y con decisión. Causó que sigamos juntas, trabajo digno es el clamor. Ahora el barrio entero somos el grito y la rebelión. Y así nuestra garra es el cuidado y movilización. Ay,